Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obre de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este lunes 29 de agosto 2016. Estamos en la quinta semana de nuestra campaña, las Olimpiadas de la Salud Integral, y estamos con la última letra de nuestro acróstico, la palabra ganar, la letra R, que nos dice, renuévate todos los días. Estamos en el día 29. Y quiero que leamos juntos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Ya lo leímos el día de ayer, pero hoy lo leeremos una vez más y seguramente encontraremos una nueva enseñanza que espero que sea de mucha bendición y utilidad para todos nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Se los leo. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Recuerden la enseñanza, renuévate todos los días. Y la enseñanza de hoy, día 29, debe ser esta. Estrenemos vida con una sana relación con el pasado. Ayer ya vimos algunas cosas muy importantes con respecto a la renovación. La renovación es parte de la vida cristiana, la renovación es parte de la vida misma. Todos los días los seres humanos nos renovamos, la naturaleza se renueva, nuestro cuerpo se renueva de alguna manera. Las partes que no se renuevan es la razón por la que nos envejecemos, pero es decir, estamos en un devenir, en un cambio continuo y por eso no debería ser tan difícil que entendamos y que valoremos la importancia de la renovación. Estrenemos vida con una sana relación con el pasado, decimos ahora. Debemos repasar un poco la parábola que usó el Señor como argumento para responder a aquellos que le cuestionaban por qué sus discípulos no ayunaban. ¿Recuerdan? Es probable que había una convocatoria de ayuno nacional o una convocatoria de ayuno a la sociedad, ahí donde se desenvolvía el Señor, y los discípulos de Jesús no estaban siendo partícipes en este ayuno generalizado. Y el Señor Jesucristo, para responder a la pregunta, que era una pregunta así medio con jiribilla, como dicen en mi rancho, ¿por qué no ayunan? ¿No que son tan espirituales? ¿O de qué se trata? ¿Estás en contra de la religión? ¿Estás en contra de nuestras tradiciones? Era parte de la intención de la pregunta. Y el Señor le responde con una parábola, la parábola de los odres, esa que acabamos de leer. No se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres son unas bolsas que se fabricaban con piel y quedaban de sí, se dilataban cuando el vino nuevo se fermentaba dentro de ellas y crecían, pero cuando habían crecido ya habían dado de sí lo suficiente. Si se ponía un vino nuevo otra vez en la fermentación, se creaban gases, se iba a romper y se perdían las dos cosas, tanto el odre, que era un instrumento, algo que fabricaban para poder usar, como el vino se perdían. Y Jesucristo puso este ejemplo para decirnos lo siguiente: lo nuevo no siempre cabe en lo viejo. Regularmente no cabe. Si vamos a hacer algo nuevo, debemos ponerlo en recipientes nuevos. Si tratamos de juntarlo, se pierden ambas cosas. Se pierde el valor de lo antiguo y el valor de lo nuevo. Así que debemos pensar ahora en el pasado. ¿Qué es el pasado? Bueno, es algo que ya no tenemos, que ya no existe, es solamente un recuerdo. De hecho, algunos me han dicho que el pasado de cierta manera no existe porque todo lo que tenemos usted y yo es un recuerdo de lo que suponemos que pasó. En ocasiones nuestra interpretación respecto a lo que pasó no es correcta. Y como no podemos regresar con una película y ver exactamente cómo sucedió el pasado, pues el pasado es sencillamente una idea con respecto a lo que sucedió antes en nuestra mente. De cualquier manera, ¿cuál debe ser nuestra relación con este asunto del pasado? Les propongo las siguientes 7 cosas. Número 1. Debemos aprender de él. Usted y yo debemos aprender del pasado, pero no debemos ser esclavos del pasado. Nos condenaría a no avanzar. Este es el problema de muchas personas. Los tradicionalistas, los legalistas se atoran al pasado. Se estancan en el pasado. Imagínense que usted y yo nos siguiéramos vistiendo como nos vestíamos en la secundaria. La verdad es que nos veríamos bastante mal. ¿Recuerdan cuando usábamos unos pantalones acampanados y esas cosas? Yo estaba en la secundaria cuando estaba de moda eso. Nos veríamos bastante mal. Ahora hay gente que hace eso.
se atoran en el pasado, los que siguen portándose como cuando eran adolescentes o como cuando eran jóvenes y ya no lo son, y ahora son empresarios o ejecutivos y quieren seguirse vistiendo como hippies cuando vivieron esa época. Eso es anacrónico y ciertamente nos esclaviza a no avanzar. En segundo lugar, debemos usarlo, me refiero al pasado, como un retrovisor en el carro. Usted y yo tenemos una ventana gigantesca en el carro que nos permite ver hacia adelante, y también tenemos un retrovisor que nos permite echar un vistazo hacia atrás. El pasado debe ser nuestro retrovisor. De vez en cuando le echamos un vistazo para saber por dónde pasamos, para saber qué está pasando allá, pero no debemos enfocarnos en él. Número 3, debemos usarlo como base para cambiar. No debemos solo planchar la vida, sino transformarla. No solo tiene que ver con formas, sino con valores, con principios, con ideas. ¿Recuerdan lo que decía Alberto Einstein? Él decía, el modo de pensar que nos produjo los problemas que tenemos ahora no puede solucionarlos. Si llegamos a este punto, si llegamos a este hoyo por la forma de pensar, no vamos a salir de aquí pensando igual. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder salir de aquí. Así que debemos usar nuestro pasado para avanzar, para transformar, para cambiar. Cuarto, debemos glorificar a los héroes del pasado, pero no repitiendo sus modelos, sino repitiendo sus hazañas y su valor para hacer cosas nuevas. Nuestros héroes, nuestros padres, nuestros abuelos, los héroes del pasado, los héroes nacionales, los héroes bíblicos, los héroes de la historia de la fe, las personas que han hecho cosas extraordinarias, hicieron cosas que fueron novedosas para su época. Lo extraordinario fue eso, que se atrevieron a cambiar cosas. Así que repetir lo que ellos hicieron y hacerlo otra vez igual y otra vez igual y otra vez igual, no necesariamente les glorifica ni les honra. Les honraría o honramos su memoria cuando igual que ellos nos atrevemos a hacer cosas nuevas. Número 5. Debemos atrevernos a ser vanguardia, no retaguardia. Innovadores y no solo imitadores. Revolucionarios y no reaccionarios. Desgraciadamente en este mundo hay muchas personas que son reaccionarias, no les gustan las cosas modernas. ¿Sabe usted que cuando el inventor del paraguas salió a la calle con su paraguas fue apedreado? ¿Sabe usted que un montón de artefactos, inventos como la televisión, como el radio, como el teléfono, como la computadora, fueron criticados y hubo religiosos que dijeron que eran inventos del diablo, de Satanás? Porque hay gente así, reaccionaria, no le gusta los cambios, la revolución. Número 6. Debemos seguir el ejemplo del más grande revolucionario de la historia. Jesús, sin duda, él es el más grande revolucionario que ha existido en el mundo. Es más, es el único que ha hecho una revolución que verdaderamente valga la pena. Todas las demás revoluciones que existen en el mundo no han hecho otra cosa más que cambiar las fechas conmemorativas, los héroes y los que gobiernan y los que sufren abajo de los que gobiernan. Pero las cosas han seguido igual, no lo digo yo, lo dicen los historiadores. Todos los historiadores están de acuerdo que las cosas después de una revolución llegan a ser lo mismo que antes de la revolución, solo que con diferentes nombres de quién está arriba y quién está abajo. Pero el más grande revolucionario es el que puede cambiar el corazón de los seres humanos y ese se llama Jesús. Él confrontó la religión de su tiempo, él confrontó la tradición de su tiempo, confrontó las costumbres de su tiempo. Y por cierto, le costó la vida haber hecho eso, pero lo hizo para transformar nuestras vidas, para darnos una nueva oportunidad, para cambiar nuestro destino, cambiar nuestra historia. Y número 7, debemos atrevernos a dejar que Dios cambie nuestra vida. Es lo natural, como dije al principio, cambiar es lo natural. Cambiamos, lo queramos o no, nuestro aspecto cambia, nos salen canas, nos salen arrugas, nuestro entorno cambia. El cristianismo esencialmente es transformación, así es que no debería ser tan difícil que aceptemos esto de cambiar. Les cuento una historia que tal vez la conocen la mayoría de ustedes. La leí de el abuelo de mi esposa, escribió una pequeña historia. Yo le he hecho algunas adaptaciones para hacerla un poco más grande. Y recuerdan esto, había una vez un gusanito que caminaba en dirección al sol. Le preguntó el escarabajo, ¿qué haces? Y él dijo, tuve un sueño, soñé que estaba en la cumbre de la gran montaña y desde la montaña contemplaba todo el valle, me gustó lo que soñé, quiero realizar mi sueño. Pero tú no puedes lograrlo, eres un gusano, tienes patas diminutas, desiste. No hizo caso, siguió caminando. Le preguntó a la hormiga, ¿qué haces? Tuve un sueño, soñé que estaba en la cumbre de la gran montaña y desde la montaña contemplé todo el valle, quiero realizar mi sueño. No lo lograrás, desiste. La lombriz de tierra, la rata, la rana, todos los animales le decían, desiste, él no escuchó. Siguió caminando, después de que llevaba ya como 4,5 metros de caminar. Dijo, me siento cansado. Hizo un capullo con el último esfuerzo de su vida
Se metió en él y lo último que se le oyó decir fue esto: mañana estaré mejor. Y luego murió. Ahí estaba un caparazón duro, inerte, símbolo de que los locos que quieren hacer hazañas extraordinarias mueren. Los papás de estos animalitos traían a sus hijos y les decían: miren lo que le pasa a los locos soñadores. Pero un día que el sol brillaba un poco más, algo pasó. El caparazón aquel inerte empezó a tener movimiento, empezó a partirse, se hizo un agujero, salió una antena, luego otra antena, después un ala color del arco iris y una ala más. Y el ser que estaba ahí parado en aquel caparazón no era la oruga, esa había muerto. Lo que estaba ahí era una mariposa, y todos sabían lo que iba a hacer. Extendió sus alas y se fue hacia la cumbre de la gran montaña para realizar el sueño que había tenido. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados por Dios para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Creo que este milagro, dije que el abuelo de mi esposa escribió un pequeño cuento sobre esta historia y luego yo lo agrandé y le añadí algunas cosas, pero ¿saben una cosa? Creo que ni él ni yo lo escribimos, lo escribió Dios. Este fenómeno de la metamorfosis es creación de Dios para enseñarnos que los seres humanos necesitamos experimentar cambios, transformación desde nuestro interior, y eso solo Dios lo puede hacer. Los odres viejos no pueden soportar el vino nuevo de la palabra de Dios, el vino nuevo del Evangelio del Señor. Dejemos que el Señor nos transforme. Espero que esto sea útil para usted. Nos encontramos mañana. Hasta pronto.